porque Dios obró en Daniel. No lo libró de ir al foso de los leones. A veces nosotros queremos que Dios nos libre de cierta circunstancia, que Dios nos libre de cierto valle, que Dios nos libre. Puede ser que Dios no quiera librarnos, sino nos permita pasar por ahí, nos permita pasar por la prueba. Daniel pudo haber orado: Señor, no quiero ir al foso de los leones, haz un milagro, Señor. No, el Señor quería glorificarse en Daniel y le permitió entrar al foso, permitió que se cerrara la puerta, permitió que el rey no encontrara salida, porque el rey buscó las salidas legales porque veía algo en Daniel. Y es donde vemos que la devoción es testimonial. Note dónde comienza la devoción a dar testimonio: en que ese Dios que buscas va a hacer algo por ti. Hemos tenido un tiempo muy especial en el Señor. Hace 8 días tuvimos un tiempo de búsqueda, de oración como iglesia. Por eso no tuvimos el live, pero hoy retomamos este live de estudio, de buscar en la palabra para crecer más conforme a la voluntad del Señor. Damos la bienvenida a todos los que se conectan hoy en vivo o los que escuchan este mensaje a través de cualquier momento de su día, en cualquier momento de lo que está haciendo. Gracias por escucharnos y sé que Dios va a hablar a cada uno de nuestros corazones. Hemos tocado temas muy interesantes como proyecto de vida, y en esta nueva temporada vamos a hablar acerca de lo importante de nosotros encaminarnos en lo que Dios quiere con nosotros según su tiempo, según su voluntad. Ya hemos hablado de un aspecto importante que tiene que ver con nuestro corazón, con cómo hacer que nuestros corazones verdaderamente se conmuevan conforme a la voluntad del Señor. Hablamos de la compasión, cómo Dios quiere llevarnos a ser compasivos. Lo importante de ser compasivos en la vida es muy importante. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la devoción. Dios quiere que nosotros también tengamos devoción. Por ello, vamos a prepararnos, vamos a orar. Usted que está en el otro lado de la pantalla o el dispositivo, prepárese este instante, estos minutos, porque sé que Dios va a hablar a nuestros corazones. Señor, te damos muchas gracias en esta linda noche por este tiempo que nos regalas, Dios, de poder leer tu palabra, de poder analizar las Sagradas Escrituras, de poder, Dios, inspirarnos en ti para hallar palabras de vida que den aliento a nuestro corazón. Abrimos nuestro ser sin pretensión alguna, Señor, para que tú puedas explorar lo más íntimo de nosotros y puedas llegar ahí con tu voz preciosa a nuestras vidas, porque necesitamos esas palabras de vida, Señor. Bendice a cada persona que nos está escuchando. Permite, Dios, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo el corazón, hablando a cualquier situación y permitiendo encontrar salida en Cristo nuestro Señor en este tiempo. Colocamos este momento en tus manos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo importante de la devoción, o cuando la devoción me lleva a prosperar. Vamos a colocarlo de esa manera, y voy a leer un texto de la palabra que nos va a servir para este tema el día de hoy. Dice Daniel capítulo 6, versos 26 al 28. Dice: con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino, todos teman y también con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, el que permanece por todos los siglos de los siglos, y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin, y Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él es quien ha salvado a Daniel de las fauces del león. Y Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y de Ciro el persa. Encontramos en esta palabra una expresión de exaltación a Dios dada por un hombre que no conocía a Dios.
Es un rey, el rey Darío, que se expresa de tal manera y con tanta magnitud de nuestro Dios. ¿Cómo este rey llegó a expresar tal elogio y con tanta teología y con tanta precisión a Dios? ¿Cómo alguien que no conocía a Dios llegó a expresarse así? Y la Biblia nos pone que hay un protagonista detrás de esta expresión, un instrumento de Dios, y se llama Daniel. Daniel es un hombre que no solo persevera, que lo vemos en el capítulo 1 y 2, perseverando, alguien que permanece, ahora lo vemos como alguien que prospera. Pero aquí vale la pena colocar lo que la Biblia nos enseña como prosperidad. De pronto algunos al mencionar la palabra ya van a poner como stop o barreras para no escucharla. No, déjeme explicarles y déjeme colocarles en la mesa esta prosperidad que habla la palabra. No es esa prosperidad materializada que algunos manejan y algunos creen que la Biblia menciona. La Biblia no materializa la prosperidad. La prosperidad es algo mayor a lo material, que tiene que ver con hombres y mujeres que en la vida están bien y les va bien en la vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor. Dios quiere que nos vaya bien en la vida. No necesariamente tener cosas materiales tiene que ver con que nos vaya bien. Hay gente que tiene muchas cosas y no les va bien. Es que Dios nos permita que en la vida nos vaya bien, y a Daniel le fue muy bien en la vida. Fue un hombre que en la vida Dios le permitió vivir, tuvo momentos en los cuales pudo mostrar que era un hombre que frente a las adversidades Dios lo respaldaba, pero también surgía para Dios y para los hombres. Y encontramos que hay un secreto muy interesante que nos muestra el capítulo 6 de Daniel. Nos expresa lo importante de la devoción y nos muestra el famoso o la famosa escena de Daniel cuando por causa de sus enemigos fue llevado al foso de los leones. Y la historia comienza con un nuevo rey. Cuando leemos Daniel capítulo 6, ya comienza el rey Darío a tomar posesión de lo que dominaba Babilonia. Ahora llegan los persas a hacer dominio de estos reinos. Acordémonos que en la época de Daniel los gobiernos se daban frente a las civilizaciones más fuertes. Estaba la civilización de Babilonia. Ellos fueron muy fuertes, fueron los que llevaron cautivos al pueblo de Israel, pero ahora llegan los medo-persas y comienzan a establecerse y con Darío a establecerse como nueva civilización, y comienzan a organizarse dentro de sus nuevos gobiernos o de sus nuevas conquistas. Y en esa organización sale Daniel. Adelante, sobresale Daniel, y dice que ante Darío, Daniel era alguien especial y lo coloca en un lugar de honor para que le ayudara a tener control de todo lo que ahora esta civilización iba a demandar de aquí en adelante. Iba a ser un gran administrador. Una persona aventajada con conocimiento que sabía hacer las cosas. Este era Daniel, y aparece Daniel como el candidato para colocarlo en este lugar, en un lugar de honra, en medio de lo que esta civilización iba a hacer de aquí en adelante. Darío pone sus ojos sobre Daniel y sobre otros administradores, cosa que no agrada mucho a las otras personas, porque no está bien que un desconocido, ¿cómo es posible que esta persona que no conocemos, que viene de hacer parte ahora de los babilonios, viene a ser parte de nosotros? No sabemos en sí qué causó tanta envidia, pero había una envidia hacia Daniel y gestan una trampa hacia Daniel, y es aquí donde comienza lo interesante de la historia. ¿Y en qué se concentra la historia? Yo quiero que leamos el versículo 3 y 4 para comenzar a indagar de qué se trata la historia y por qué hablamos nosotros de la devoción. El capítulo 3, versículo 3 del capítulo 6 dice: aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior, incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino.
Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Ese es el Daniel que nos comienza a presentar la Biblia, una persona íntegra, una persona que fueron a buscarle fallas y no le encontraban fallas. Cuando la Biblia habla de que tenía un espíritu superior, era hábil, una persona con capacidades superiores en el tema de la administración, era alguien confiable que le podían confiar. Dice la Biblia que no era negligente, es decir, que hacía su trabajo y era incorruptible, una persona que no caía en la corrupción. Este tipo de personas no caían bien frente a los planes de los otros administradores. Era una persona que no se iba a dejar sobornar, una persona que siempre iba a hablar bien, una persona que iba a hacer bien su trabajo. No me cae bien ese tipo de persona. Entonces como que vamos a hacerle la trampa, vamos a quitarlo de un lado. Y es donde ellos gestan una trampa atacando un área de la vida de Daniel, que ellos sabían que si atacaban ahí, podrían de pronto lograr sus planes, y es ahí donde viene este tipo de devoción que tenía Daniel. Vamos a ver 3 tipos de devoción escritos en esta palabra. Dice la palabra de Dios que finalmente dijeron, nunca vamos a hallar ocasión de acusar a este Daniel, a menos que busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Es decir, vamos ahora a atacarle su fe. Vamos tras su fe. Él es íntegro, pero así como es íntegro, marcha en su fe, ataquemos su fe. Vámonos tras de su fe. Pero ¿qué área de su fe iban a atacar ellos? Dice la palabra del Señor. Dice, dicho esto, los gobernantes, los sátrapas se presentaron ante el rey y le dijeron que viva el rey para siempre, su majestad, rey Darío. Todos los gobernantes, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que prolongue un edicto real y que lo confirme, ordenando a cualquiera en estos 30 días siguientes que demande favor a cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojada al foso de los leones. Y ahí es donde nosotros encontramos que lo que querían atacar en ellos en medio de su fe era su búsqueda de Dios, su vida de oración. La oración es tan importante que en Daniel vemos que la devoción es pública. ¿En qué podemos ver que la devoción es pública? Porque ellos pudieron notar que esa persona íntegra, esa persona que le iba bien, tenía algo que lo llevaba a actuar de ciertas maneras diferentes, y era su apego a Dios. ¿Y cómo demostraba su apego a Dios? A través de la oración. Cuando nosotros somos personas que buscamos de Dios y queremos estar en Dios, queremos amar a Dios y queremos hacer la voluntad de Dios, oramos. La oración hace parte de nuestra devoción. Y si Daniel lo vemos en los últimos capítulos como alguien que en la vida le va bien, era alguien que tenía una devoción pública, alguien que buscaba al Señor, y todos sabían que él era alguien que buscaba a Dios. Eso era notorio. Ellos sabían que Daniel buscaba a Dios. Ellos sabían que Daniel oraba. Ellos sabían que Daniel era alguien que por delante ponía a Dios. Me imagino que en las reuniones oraba cuando les servían los alimentos. La Biblia aquí menciona que ellos atacaron eso y dijeron, vamos a atacar. Si hay algo que Daniel hace es orar, ataquemos la oración. Vamos a la vida de oración para poder lograr nuestros objetivos. Y pareciera que es un objetivo que hoy en día puede ser usado por el enemigo para la vida de alguien en Dios. El enemigo nunca va a estar contento con que nosotros agrademos a Dios, y va a buscar cualquier medio para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios, y va a comenzar a atacar nuestra fe.
Y una de las líneas de atacar nuestra fe es nuestra vida de oración. Y para algunos la oración hace parte de una rutina, para otro hace parte de algo normal, para otros tal vez no es tan relevante o tan importante, pero en este capítulo, en este versículo vemos que era tan importante para la vida de Daniel que aún para otros sabían que Daniel era una persona que buscaba a Dios y que por ese lado podrían atacarlo. Y es donde aparece nuestra devoción pública. Es cuando otros notan mis hábitos, porque más que ser algo rutinario, tiene que convertirse en un estilo de vida, en un hábito, en algo que influya en los demás, en algo que sea notorio en los demás. Es decir, es tanto lo que lo hago que otros se dan cuenta que ese es mi estilo de vida y es mi manera de vivir. ¿Cómo se notaba lo de Daniel? Obviamente se reflejaba en lo que Dios hacía en la persona de Daniel, porque lo vemos con unas características que vemos que la ayuda de Dios en él, en un hombre íntegro en todo sentido, pero que nunca abandonaba su devoción y su búsqueda de Dios. Alguien que oraba. Pero aunque oraba, no fue ajeno a las pruebas. Aunque oraba, no fue ajeno, aunque sus enemigos quisieran hacerles mal. Aunque oraba, no fue ajeno a pasar por momentos de dificultad. La oración es importante y debemos mantenernos en oración, porque lo segundo que vemos no solamente fue la devoción pública, ese hábito que otros pudieron notar, sino ahora vemos la devoción privada. Daniel es un personaje que puede recalcarnos en la mente o inspirarnos aquel versículo de la Biblia que donde el Señor dice que cuando tú ores al Padre, enciérrate en el secreto, cierra la puerta y tu Padre que ve lo que haces en secreto te recompensará en público. La devoción no tan solamente se percibe de una manera pública, sino comienza desde lo privado. Dice la palabra de Dios en ese mismo capítulo, en el verso 10 y 11, dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió la ventana de su alcoba que daba hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Aquí encontramos ya la manera como la devoción de Daniel, que se veía públicamente, iniciaba desde lo secreto, desde lo íntimo. Y aquí podemos encontrar muchas cosas interesantes que vale la pena resaltar y aprender de Daniel el día de hoy. La devoción íntima es una relación en secreto para con Dios. La recámara, el cuarto es un lugar muy personal, es un lugar muy íntimo, simboliza el lugar donde nosotros verdaderamente somos quienes somos y estamos ahí. Y ahí fue donde Daniel buscaba al Señor. Pero nosotros podemos ver en esto unos aspectos totalmente muy relevantes, que la oración privada, vale la pena decirlo de esta manera, es en secreto para con Dios. Eres tú y Dios. Es en secreto. Se cierra la puerta. Hay que buscar a Dios en intimidad. Esa la devoción privada, donde no hay cámaras, donde nadie nos mira, donde no hay reflectores, donde de pronto no existe la búsqueda de elocuencia para que pueda llamar la atención de otras personas. No, es donde estás tú a solas con Dios y comienzas a buscarlo. Y aquí hay unos ingredientes interesantes de la oración. Y es que nosotros vemos a Daniel buscando a Dios en secreto, pero dice la Biblia que abre las ventanas de su cuarto en dirección hacia Jerusalén y 3 veces al día tenía la costumbre de orar a Dios.
Y es que encontramos aquí dos aspectos importantes para resaltar. Cuando encontramos que Daniel abre las puertas hacia Jerusalén, no era porque le entraba más fresquito, ni porque de pronto tenía un panorama agradable para poder inspirarse en Dios, no. Era que había y existía en el pueblo de Israel una manera de orar en dirección a Jerusalén prolongada por el rey Salomón cuando Dios llenó de gloria el templo, cuando estaban inaugurando ese templo creado. Esa fue una casa de oración, una casa de búsqueda de Dios. Recordemos que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, porque eso inspiró el templo, la búsqueda de Dios. El querer agradar a Dios, el querer estar bien con Dios, desde allá es que ellos vienen y oran en dirección a Jerusalén. Y Salomón había dicho, y si alguna vez cometemos errores, cometemos maldad y somos llevados a otras naciones, dirijamos nuestra oración hacia donde está Jerusalén, hacia donde está el templo, y pidámosle a Dios perdón, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos haga justicia y que en su misericordia Él nos levante nuevamente. Cuando Daniel ora de eso, me muestra que la oración de Daniel no solo era privada, sino era sumisa. No era una oración llena de grandeza ni llena de orgullo, era una oración humilde, una oración donde Daniel todos los días presentaba los errores, las falencias y cuánta necesidad había de Dios. Padre, perdónanos, aquí estamos porque te hemos fallado. Estas las circunstancias que llevamos es porque hemos cometido errores, Señor. Aquí estamos, Señor, tus promesas son verdaderas. Acudimos a tu bondad, acudimos a tu misericordia. La oración de Daniel estaba llena de humildad. Era una oración humilde. Es secreta, pero también es humilde. La palabra dice de rodillas. Es importante la humillación delante de Dios. Cuando hay una oración privada, es darle lugar de grandeza, de misericordia y de toda la soberanía de nuestro Dios. Daniel no se presentó ni a exigirle, no, fue a pedirle con humillación hacia Jerusalén. Señor, ellos estaban en Babilonia, estaban allá a causa de los malos hábitos del pueblo. Dios les permite ser llevados a Babilonia, pero Daniel todos los días oraba en dirección a Jerusalén, pidiendo a Dios misericordia, nuevas oportunidades, y ahí Daniel seguía orando. Ahora con esta adversidad, dice que Daniel oraba, pero le dio gracias a Dios. Si hay algo que me llama la atención de la oración privada de Daniel, dice que alababa a Dios, daba gracias a Dios. En el versículo 10 lo denota de esa manera. Él supo que se ha firmado el edicto y de rodillas oraba a Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. No se puso a contravertir con Dios. Bueno, Señor, pero ¿qué pasa? Hay momentos que de pronto uno sufre esos momentos mentales, emocionales, de choques por dentro en lo que uno quisiera una explicación de Dios. Sí, a veces se nos olvida que Él es un Dios soberano y que puede hacer con nosotros como le plazca, porque es nuestro Dios y Él va a hacer siempre algo que nos favorezca, nunca algo mal. Encontramos a Daniel ahora dándole gracias. Gratitud. Estaba pasando una prueba, lo iban a llevar al foso de los leones. Estaba viviendo acusaciones, tenía enemigos que no lo querían para nada vivo, pero le estaba dando gracias a Dios. Qué lindo darle gracias a Dios en medio de nuestra oración privada. Ahí donde tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, donde clamamos a Dios por justicia en medio de nuestra humillación, pero también le decimos al Señor que gracias, porque Él ha sido bueno. Gracias por las oportunidades. Hay 5 cosas que la iglesia siempre debe hacer. Después hablamos de ellas, pero una de ellas es siempre agradecidos. Siempre agradecidos. Nuestra oración privada, para poder ver resultados, tiene que ser una oración llena de gratitud. Siempre agradecidos. Y la palabra también nos muestra que la oración está llena de súplica. Humilde, gratitud y súplica. ¿Qué es la súplica? Es algo que desgarra de lo más íntimo del corazón por un favor de Dios sujeto a su voluntad.
Eso es la súplica. Es algo que viene de lo más íntimo, de las entrañas, que uno anhela delante de Dios, pero lo pone a su voluntad. Jesús oró con súplica: Padre, si te es posible, quita de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, líbrame del foso de los leones, líbrame de esto. Padre, por favor, ayúdame, mira a mis enemigos. Y con tanta súplica clamaba Daniel a Dios, que la Biblia dice que sus súplicas llegaron a él y que él clamaba y decía. Y vemos que Daniel podría abrir su corazón en confianza delante de Dios suplicándole. Qué lindo. Podemos nosotros suplicarle a Dios. Podemos nosotros abrir nuestro corazón, contarle nuestra situación, desgarrar nuestro corazón delante de Dios, poder abrirnos totalmente delante de nuestro Rey, porque la oración, la devoción no tan solamente es pública, que todos sepan que lo que hacemos, no, es privada, es lo que hacemos ahí en secreto delante del Señor. Dice el texto que el que ora en secreto, Dios lo recompensa en público, y es donde la devoción es testimonial. No solamente es una devoción pública, sino también una devoción privada. Ahora se convierte en una devoción testimonial. Es una devoción que ahora da testimonio. ¿Qué es dar testimonio? Lo que yo puedo ver, pero también otros pueden ver acerca de Dios. Y es donde nosotros encontramos la expresión del rey Darío, porque Dios obró en Daniel. No lo libró de ir al foso de los leones. A veces nosotros queremos que Dios nos libre de cierta circunstancia, que Dios nos libre de cierto valle, que Dios nos libre. Puede ser que Dios no quiera librarnos, sino nos permita pasar por ahí, nos permita pasar por la prueba. Daniel pudo haber orado: Señor, no quiero ir al foso de los leones, haz un milagro, Señor. No, el Señor quería glorificarse en Daniel y le permitió entrar al foso, permitió que se cerrara la puerta, permitió que el rey no encontrara salida, porque el rey buscó las salidas legales porque veía algo en Daniel. Y es donde vemos que la devoción es testimonial, porque justamente en el versículo 16 encontramos un testimonio importante, y es: el rey dio entonces la orden de que se llevara a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Sin embargo, le dijo: Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Note dónde comienza la devoción a dar testimonio, en que ese Dios que buscas va a hacer algo por ti. Y es donde el mismo rey dice: al que constantemente sirve. Note el testimonio de Daniel, un hombre que servía a Dios. Aquí voy a hacer un comillas para otro día hablarlo, y es que nosotros pensamos que servicio a Dios va ligado a lo que solo se hace en lo eclesial. No, el servicio a Dios es desde que nos levantamos a que nos acostamos. Servimos a Dios en nuestro trabajo, servimos a Dios en la oficina, servimos a Dios como padres, servimos a Dios como hijos, servimos a Dios como esposos, servimos a Dios siempre servimos a Dios. Y Daniel servía a Dios en todo lo que hacía. Aunque tenía un jefe que era el rey Darío, ese servicio que hacía, él lo hacía para Dios, más que para Darío. Y Darío se dio cuenta y dije: ese Dios que constantemente tú sirves te libre. Y comienza esa devoción a dar testimonio. ¿Y cómo comienza a dar testimonio esa devoción? En primer lugar, cuando Daniel comienza a expresar la obra de Dios. ¿Por qué Daniel pasa al foso de los leones? Vuelvo a repetir. Puede ser que Dios no nos libre de las circunstancias y no nos permita pasar por ahí para Él glorificarse. Y dice que el ángel del Señor vino y cerró la boca de los leones. Y Daniel pudo experimentar que estando en la misma muerte, Dios lo libró de la muerte. Dios cuidó de él. Fue Dios el que libró a Daniel de los leones. Y Daniel pudo experimentar la mejor noche de su vida. Lo que pudo haber sido la peor noche se convirtió en la mejor noche de su vida. Experimentar ver algo glorioso, un ángel callar a los leones, cerrar la boca a los leones, porque obviamente los leones no hablan, sino cerrar la boca a los leones y poder ver que no le hicieron nada. Al otro día estaba feliz y le dijo el rey: Daniel, dice que tenía la voz como apocada porque estaba triste, quería mucho a Daniel. Daniel, ¿estás bien? Dice: sí, rey, aquí estoy.
Dios mandó su ángel y cerró la boca de los leones, y es donde la devoción testimonial le da la gloria a Dios. Esa es la devoción testimonial. Es donde sabemos que cuando pasamos por algún momento es porque Dios nos ha librado. Es cuando reconocemos la mano de Dios en nuestras vidas. Es cuando nosotros reconocemos que Dios obra, reconocemos que hace justicia. Y dice la palabra de Dios que eso es una demostración de confianza en Dios, porque dice el texto que Dios había librado a Daniel porque Daniel confiaba en Dios. Eso es lo testimonial. Es cuando damos gloria a Dios, es cuando reconocemos que Él hace justicia y cuando descansamos y confiamos que Él hace lo que hace. Cuando vemos una devoción pública, privada y testimonial, vemos que otros ven a Dios en nuestras vidas y lo reconocen. Darío reconoció a Dios al punto que dio un edicto. Y es donde la devoción se convierte en influencia. Es donde otros dicen, no, eso hay que hacerlo, vale la pena hacerlo. Y el rey dijo, no, lo que tú haces en vez de hacernos un mal como nación, nos hace un bien. Y firmó un edicto diciendo que todos deben temerle al Dios de Daniel y deben creer en el Dios que libra y sana. Note, no, es un predicador viendo lo que Dios había hecho con Daniel. Y dice que de esa manera fue así como Daniel prosperó durante el reinado de Darío y de Ciro, el persa. Y es donde encontramos nosotros que así es como Dios quiere que nuestra vida prospere, que le vaya bien. Con una vida de oración, de búsqueda, que muchos puedan reconocer, hoy muchos saben que nosotros podemos orar, pero que más que ellos sepan, lo llevemos a lo íntimo, a lo privado, que busquemos a Dios constantemente, que sea un hábito que se convierta en influencia y afecte a otros para dar testimonio en medio de lo que Dios hace. Y nosotros podemos ver que Jesús nos enseñó a orar y Él fue intencional cuando le dijo a sus discípulos que oraran. Y Él siempre nos enseñó lo importante de orar. Un pasaje de la Biblia dice orar sin cesar, es decir, constantes en la oración. Y si hay algo que Dios quiere en nuestras vidas en este tiempo, no es solamente que nuestro corazón esté lleno de amor hacia otros, que es lo que hablamos, sino también de devoción, de búsqueda a Dios. Necesitamos buscar a Dios, porque si a Dios lo buscamos con devoción, seguramente creceremos según su voluntad. Por eso es tiempo de socializar esta linda palabra para que nosotros podamos aprender un poco más. Allá en su grupo, socialícelo con su líder y aquí lo vamos a socializar con uno de nuestros líderes en contados instantes.